Muy buenas noches a todos los presentes. El día de hoy vamos a tocar el tema de la función administrativa y las declaraciones de la administración pública. Dicha sesión está a cargo del doctor Guillermo Valdivieso Paiva. El doctor Guillermo Valdivieso es abogado con estudios concluidos de maestría en Derecho Constitucional y tiene un posgrado en Gobernabilidad y Gerencia Política en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene experiencia de más de 20 años en consultoría y gestión gubernamental. Es especialista en Derecho Constitucional, Administrativo, Municipal y Laboral Público. Docente universitario en la Universidad San Martín de Porres, y es un placer contar con usted el día de hoy, doctor Valdivieso. Bienvenidos a todos. Lo dejamos, doctor. Gracias María Belén, y gracias al Instituto Peruano de Ciencias Sociales, que ha tenido la deferencia en convocarme para poder llevar adelante esta pequeña charla relativo a un tema que me imagino que más de uno de los presentes que están acompañándonos lo debe tener en cuenta, y de repente esto puede ser una suerte de recordatorio de aquello que es inherente a la ciencia del derecho administrativo, ¿no? La regulación de la función administrativa, ¿no? Esta actividad que vamos a ver con algún detalle resulta fundamental para que precisamente el Estado pueda lograr aquellos objetivos, aquellas finalidades que como Estado persigue. No hay que olvidar que el Estado existe gracias a la voluntad de todos y cada uno de los ciudadanos que entregamos una cuota de poder, del poder que personalmente cada uno tenemos, para asignársela a un gobierno para que pueda precisamente conducir los destinos y sobre todo satisfacer aquellas necesidades colectivas que individualmente cada uno de nosotros no puede atender, no puede satisfacer, ¿no? El Estado existe para eso, ¿no? El Estado, ya ustedes lo conocen mejor que yo, se desarrolla, correcto, en un determinado territorio y ejerce poder sobre un conjunto de personas para precisamente garantizar que sus derechos, sus libertades se vean plenamente satisfechas, y que el ejercicio de lo que significa el bienestar general, de lo que significa el goce libre de la personalidad de cada uno de nosotros, pues se vea ciertamente cubierta, ¿no? Pues bien, vamos a desarrollar, y les he presentado unas diapositivas que voy a compartir con ustedes para poder darle eh, una exposición más articulada al tema. Vamos un minuto a cargarla. Permítame un segundo, que estoy escuchando un ruido de fuera que voy a silenciarlo. Un minuto, por favor. Ahora sí. María Belén, creo que si estás ahí, creo que tienes que autorizarme para poder compartir un documento. A ver, doctor, ahorita lo ¿Se me autorizo. escucha bien, no? Sí, se le escucha perfectamente. Gracias.
No, sigo inhabilitado, ¿ah? A ver. Ahora sí, doctor. Ya. Bien, ¿se está viendo lo que estoy compartiendo? Sí, perfectamente. Ok. Bien, el Instituto Peruano de Ciencias Sociales me está pidiendo que pueda darles una pequeña exposición sobre la función administrativa y las declaraciones de la administración pública, ¿no? Vamos a contemplar en esta exposición tres grandes aspectos. La función administrativa como función de poder público, la administración pública y las declaraciones de la administración pública y el acto administrativo en particular. De lo que se trata es dar algunas ideas generales respecto de estos tres aspectos y en todo caso creo que la riqueza de el día de hoy va a estar en función a las preguntas, a las inquietudes que tengan ustedes a bien formular. Bien, para hablar de la función administrativa como una función de poder público, tenemos que primero remontarnos a lo que describe nuestro marco constitucional, ¿no? Nuestro marco constitucional identifica, pues, que el Estado tiene un conjunto de deberes primordiales, entre los cuales yo me he permitido particularmente resaltar dos. El garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y el de promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación, ¿no? Es decir, de todas y todos los peruanos. Ciertamente estos dos deberes primordiales, y así está expresado en la Constitución, van de la mano con aquello que hemos comentado en la introducción que hice, ¿no? Cuando hablamos precisamente del Estado y la existencia del Estado, es porque precisamente queremos que ésta pueda dotar de paz social, ¿no es cierto? De garantizar el bien común, de garantizar el bienestar general o de promover el bienestar general en los términos de la Constitución y que este bienestar general que implica el desarrollo equilibrado, integral del territorio y de las personas que habitan en el territorio, que son los peruanos y peruanas, ciertamente vean ejercidos plenamente sus derechos fundamentales, ¿no? Eso implica que el Estado, en consecuencia, atendiendo a esta finalidad, a esta deber primordial, tenga precisamente una finalidad general, que es la de alcanzar el bien común, a través de un conjunto de prestaciones o actividades. Pero que esa finalidad general, que es el fin último del Estado, y que está descrito en el artículo 44 de la Constitución, suponga desarrollar un conjunto de finalidades específicas o atender un conjunto de actividades para lograr finalidades ya más concretas, más específicas, ¿no? Están identificados ciertamente con aquellas fines de la actividad estatal, traducen la ejecución de actividades de carácter sectorial, ¿no? El Estado, pues, a efectos de atender el conjunto de necesidades de las personas de ámbito colectivo, incorporadas estas en el ámbito económico y social, pues ciertamente organiza, y eso lo vamos a ver más adelante,
organiza el Estado en función a un conjunto de sectores, ¿no es cierto? En el ámbito de la producción, en el ámbito de la agricultura, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, que duda cabe, hoy en día con mucho mayor intensidad a propósito de la coyuntura que tenemos, ¿no es cierto? Y para precisamente lograr esas finalidades específicas en materia de salud, en materia de educación, en materia de energía, en materia de servicios públicos, en materia de agricultura, etcétera, desarrolla pues un conjunto de actividades, ¿no? Actividades que pueden ser de servicio público, que supone prestar, ¿no es cierto?, desarrollar, realizar determinadas actividades para satisfacer esas necesidades públicas, o bien simplemente desarrollar actividades de fomento, que implica también un conjunto de actividades más de orden administrativo o de orden, digamos, declarativo, si se quiere decir, a efectos de promocionar, estimular la actividad de los particulares, ¿no? Sobre todo en el ámbito económico, ¿no? En el ámbito económico y ciertamente con incidencia en el ámbito social. Y precisamente para asegurar, de duda cabe, este bienestar general y lograr precisamente el ejercicio pleno de los derechos y libertades de las personas en armonía, pues tiene que también tener eventualmente aquellas actividades de intervención que supone eventualmente limitar el ejercicio de determinados derechos a efecto de que sean compatibles con el ejercicio del derecho de los demás, ¿no? Esto supone actividades de policía, actividades de limitación, actividades de defensa del orden y de la seguridad públicas, y la actividad que ciertamente más gusta en el ámbito del derecho administrativo, porque resulta ciertamente atractiva en contenido, es la actividad sancionadora, ¿no? Bien, con eso pues podemos decir que el Estado peruano, ¿no es cierto?, desarrolla efectivamente un conjunto de funciones. Funciones, ¿no es cierto?, que se traducen en determinadas actividades y que van a lograr precisamente aquella ciudadanía, una ciudadanía satisfecha. Un conjunto de personas, de hombres y mujeres, que van a ver satisfechos sus derechos y libertades, ¿no es cierto? Funciones estatales que ciertamente apuntan al cumplimiento, como hemos mencionado, de determinados fines, de determinadas finalidades, y que expresan determinados productos, determinados resultados, ¿no? La nueva gestión pública, ¿cierto?, la gobernanza pública, que hoy está enfocada bajo resultados, ¿no es cierto?, el desarrollo de gestión pública bajo un enfoque para resultados, supone que precisamente las entidades públicas, el Estado peruano, desarrollen sus actividades no por el mero hecho de cumplir determinadas funciones, sino porque éstas arriben a resultados concretos en favor de los ciudadanos y ciudadanas del país, que redunden ciertamente en la mejora de su calidad de vida, que redunden ciertamente en mejores bienes y servicios que el Estado debe prestar, sea a nivel de servicios públicos, sea a nivel de la promoción o el estímulo de determinadas actividades, o inclusive a través de aquella actividad interventora que ciertamente respete ciertamente determinados derechos y derechos fundamentales, de tal forma que la actividad interventora también como resultado, como producto, sea una actividad garantista respecto de los derechos que tienen las personas, y que ciertamente sea también esta una forma de decirle a la ciudadanía que cuando el Estado limita derechos, cuando el Estado impone restricciones, cuando el Estado aplica sanciones, lo hace dentro del el ejercicio ponderado del poder, dentro del ejercicio regulado del poder, ¿no es cierto? Y ahí va un poco a lo que quería señalar a continuación.
cuando el Estado quiere lograr el cumplimiento de estos fines, estas finalidades, atender aquellas funciones que la ciudadanía le ha permitido que desarrolle, expresadas en servicios públicos, en actividades de fomento, etcétera, tiene que utilizar determinados medios. Y ese medio es precisamente el poder, ¿no es cierto? El poder. El Estado, para poder cumplir las funciones del Estado, las funciones que la Constitución le manda, las funciones que le determina la Constitución hacia la finalidad última, que es la de garantizar el bienestar general, alcanzar el bien común, tiene que ejercer ese otro elemento que tiene el Estado como tal, que es el poder. El poder, como señala, el artículo 45 de la Constitución, poder que viene del pueblo, ¿no es cierto? Poder que viene de cada uno de nosotros, que otorga esta cuota de poder a un órgano superior, es en este caso el Estado, quien a través de sus gobernantes se encarga de atender estas funciones estatales. ¿Ok? Las funciones de poder, entonces, se constituyen como medios para que el Estado pueda lograr sus fines, sus finalidades, para que el Estado pueda lograr concretar determinados productos, resultados, a efectos de que la ciudadanía se vea ciertamente satisfecha. Ya en gestión pública verán que ciertamente se constituye en un círculo virtuoso, porque a partir precisamente de la entrega de productos, resultados a la ciudadanía, pues es ella la que no queda en una, digamos, actuación pasiva, ni menos aún el propio gobierno del Estado, sino que a partir de la percepción ciudadana, a partir de la entrega de estos productos y resultados, es que el Estado va produciendo o generando acciones de mejora continua que de alguna forma permitan que aquello que entregó inicialmente pueda ser cada vez mejor. Tengo que yo admitirlos, ¿no? Vamos. Por favor, doctor, como usted es el host, porque está compartiendo su pantalla. Entonces tengo que hacer ¿qué? Porque yo soy un poco... a ver. Ya. Admitir. ¿Lo vio? Sí, y admitir. Listo. Ya los admití. Ya, creo que ya está porque hay una que dice joining. Debe ser que ya... Ya, seguimos. Entonces. Muy bien. A partir de este cuadro, vamos un poco entrando en materia, porque estamos hablando precisamente de la atención de determinadas funciones estatales y el ejercicio del poder, determinadas funciones del poder, como medios para el ejercicio de esa actividad, ¿no? Hemos mencionado que estos fines o finalidades van asociadas precisamente a finalidades específicas, ¿no es cierto?, que están ciertamente o que se desmembran de aquella finalidad última del Estado, que es garantizar el bien común, y que tiene su expresión normativa en el artículo 44 de la Constitución. ¿Cuáles son esos medios? ¿Cuáles son estas funciones de poder que la doctrina reconoce al Estado? En primer lugar tenemos la función normativa, la función de dictar normas, ¿no es cierto? De dictar leyes, de dictar reglamentos, ¿no es cierto? Con efectos generales, de contenido obligatorio, ¿no es cierto? De carácter abstracto, ¿no es cierto? Que determinan un conjunto de pautas, de reglas, de procedimientos y de cumplimiento de determinadas obligaciones, deberes o prohibiciones, ¿no es cierto?
o de determinadas regulaciones procesales o procedimentales, mejor dicho, a efectos de que el Estado pueda lograr determinados fines o que los ciudadanos, para alcanzar determinados derechos y libertades, puedan cumplir con determinadas reglas a efectos de compatibilizar precisamente el derecho individual con el derecho de los demás, ¿no es cierto? La función normativa, como tal, lo he señalado, es una función abstracta, es una función general, ¿no es cierto?, que describe determinados hechos o determinadas situaciones a las que ciertamente tanto los ciudadanos como el propio Estado deben atender, ¿no? La otra función de poder está vinculada con aquella que corresponde a la resolución de conflictos, la función jurisdiccional. El Estado ha reservado el ejercicio de la función jurisdiccional en el ámbito ordinario a todo un sistema de organización judicial que está agrupado en lo que la Constitución denomina el Poder Judicial, ¿no es cierto? Y que tiene como cabeza a la Corte Suprema de la República, que tiene además a las Cortes Superiores y dentro de ellos a los juzgados especializados, los juzgados de paz, etcétera, ¿no? Cada uno de ellos con funciones específicas hacia la resolución de un conflicto de intereses y la aplicación del derecho objetivo, es decir, la aplicación del conjunto de normas, de fuentes positivas, ¿no es cierto? Y de ciertamente no positivas que agrupan el ordenamiento jurídico o el sistema de fuentes del derecho para poder resolver un conflicto, para despejar una determinada incertidumbre jurídica. Y en tercer lugar, y es la que nos aboca a esta charla, es la función administrativa. La función administrativa que, a diferencia de la función normativa, que es una función, como decíamos, abstracta, general, viene a ser la función administrativa una función concreta, específica, ¿correcto? Material, que ciertamente, por lo general, traduce o concretiza a aquellos supuestos normativos previstos en leyes, previstos en reglamentos, para precisamente incidir en los ciudadanos, en las personas, hacia la atención de aquellas necesidades colectivas, ¿no? La función administrativa se concibe entonces como esta actividad concreta, material, específica, ¿correcto? Por lo general espontánea, ¿no es cierto?, que va precisamente a incidir en en la esfera individual de las personas, afectando o generando beneficios con respecto a sus derechos, a sus intereses o inclusive a sus obligaciones. Esta función administrativa, además, siguiendo lo que señala la doctrina, tiene pues tres aspectos, ¿no es cierto? Un aspecto sustancial que implica precisamente el contenido del ejercicio de esta función, ¿no es cierto? La función administrativa existe precisamente para lograr que el Estado pueda cumplir con aquellas finalidades específicas, ¿no es cierto? Si en un ejemplo, el Ministerio de Salud tiene a su cargo todo el sistema sectorial de salud a través del ministerio, a través de sus organismos públicos, a través de los gobiernos regionales y locales, pues es el ministerio, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, en los ámbitos que corresponden a su competencia, el que puedan establecer determinados aspectos concretos en pro de la salud, ¿no es cierto?
la autorización, por ejemplo, que pueda dar el Ministerio de Salud para efectos de comercializar la vacuna del COVID-19, por ejemplo, y que pueda ser comercializada, distribuida a nivel nacional por entidades privadas, pues ciertamente esa autorización, ese acto, ciertamente viene a ser expresión de una función administrativa y que tiene un aspecto sustancial. Atender, en este caso, una función estatal, que es que en el ejemplo está relacionada con la salud de las personas, ¿no es cierto? ¿Cómo es que las personas van a poder acceder a una vacuna tan importante como la que estamos esperando para efectos de prevenir el COVID-19? Pues ciertamente el Ministerio de Salud, a través de su órgano competente, emite una determinada autorización que tiene una sustancia determinada, ¿no? Autorizar, en este caso, a la comercialización de la vacuna contra el COVID-19 a establecimientos privados. ¿Ok? Tiene ciertamente un aspecto orgánico porque quien dicta esa decisión, la autorización, no es un privado, es una entidad pública. En este caso es un órgano del Ministerio de Salud que tiene competencia precisamente para dictar este tipo de actuaciones, ¿no? Y la función administrativa tiene también un aspecto procesal, que no es sino el continente, es decir, el medio por el cual el Estado visibiliza, en este caso el Ministerio de Salud, visibiliza el ejercicio de esta función administrativa. Una autorización, en este caso, se puede contemplar en una resolución administrativa, en una determinada comunicación, ¿correcto? En este caso, lo más probable es que sea en una resolución administrativa emitida por el órgano competente del Ministerio de Salud, que precisamente tiene este contenido sustancial. Autorizar a los establecimientos privados para la comercialización de la vacuna. ¿Ok? Aspecto sustancial, aspecto está vinculado con la materia, el aspecto orgánico está vinculado con el quién es o cuál es el órgano, quién es el competente para, o quién es el que se encarga de hacer efectiva la función administrativa, y el aspecto procesal que tiene que ver con el cómo. Cómo hago visible el ejercicio de esta función de poder, que es la función administrativa, de manera concreta, ¿no es cierto? Ciertamente, toda esta actividad, toda esta función administrativa, que es expresión de la función de poder, tiene un soporte base, que es el principio de legalidad, ¿no es cierto? Hemos hablado de que el ejercicio del poder ciertamente supone un ejercicio ponderado, un ejercicio limitado, que permita que los derechos y libertades de los ciudadanos se vean garantizados, no se vean afectados. El poder como tal, eso de repente lo podrán ver en los textos de ciencia política, ¿no es cierto? El poder como tal es una expresión humana que no tiene un determinado límite por sí mismo, ¿no es cierto? Que resulta siendo impredecible, que es ciertamente como actividad humana puede suponer, y eso es el poder, ¿no es cierto? El imponer o la capacidad de influir respecto de mis decisiones en las decisiones de otro o en las actuaciones de otro, ¿no es cierto? Ese ejercicio de poder puede ser ciertamente, puede constituirse en arbitrario, en ilegítimo, en abusivo. Y por eso el ejercicio del poder dentro del Estado, a quien nosotros le hemos entregado, ¿no es cierto?, nuestras cuotas de poderes, resulta que tiene que tener un determinado límite. Y ese límite lo marca en primer lugar la Constitución. Y está desarrollado en un conjunto de normas, ¿no es cierto? Leyes, normas con rango de ley y normas reglamentarias. Esto no es otra cosa que la expresión
del principio de legalidad, la actuación de poder en consecuencia, la actuación concreta de poder hacia los ciudadanos a través de función administrativa tiene que necesariamente estar regulada bajo los cánones normativos, bajo los aspectos que las normas previamente han determinado para que una entidad pueda actuar en un determinado sentido y no en otro, ¿correcto? El aspecto sustancial, que está ciertamente íntimamente vinculado con la competencia, que vamos a ver en un momento, el aspecto orgánico, que supone ciertamente la asignación de competencia a determinadas entidades y no a otras, y el aspecto procesal, que tiene que ver precisamente con el medio, ¿no? Con la expresión de la función administrativa por determinadas entidades u órganos de las entidades. El principio de legalidad, en consecuencia, se constituye en un principio base para el Estado. Y es la otra cara de la moneda en lo que se refiere a la actuación de las personas, ¿no es cierto? Mientras que en el ámbito privado, el principio que rige es el principio de la autonomía de la voluntad y que tiene una expresión concreta en el artículo 2 de la Constitución, que señala pues que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que ella no prohíbe, ¿no es cierto? Y la otra cara de la moneda es la que corresponde al ámbito público y que es exactamente al revés, ¿no es cierto? El Estado y el gobierno del Estado no puede hacer nada si es que no existe una norma previa que la habilite a poder dictar una norma o ejercer una función administrativa, ejercer una función normativa o inclusive ejercer una función jurisdiccional o una función destinada a la resolución de conflictos. Tiene que haber en consecuencia una norma habilitante que señale qué, cómo y quién le corresponde ejercer esa función, ¿no? ¿Qué, quién y cómo, digamos, para estar en el orden del aspecto sustancial, orgánico y procesal, ¿no? El principio de legalidad lo van a encontrar ustedes en el artículo 4 del título preliminar de la numeral 1.1, el título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, y que señala que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para que los fueron conferidas. Interesante la definición del principio de legalidad porque marca la pauta de 3 elementos que contempla precisamente el principio de legalidad. No se trata únicamente, como dice la primera parte, de cumplir con la Constitución y la ley, cumplir con el ordenamiento jurídico, aquello que otros autores, como César Ochoa en el ámbito nacional dice, alude al principio de juridicidad, ¿no? No es que cuando hablamos del principio de legalidad estamos hablando únicamente a las leyes, estamos hablando en general a toda norma expedida de acuerdo al ordenamiento jurídico, ¿no? Y en general a toda aquella fuente del derecho, ¿no es cierto? Hablamos de la jurisprudencia, hablamos de la doctrina, hablamos de la costumbre jurídica, por ejemplo, hablamos de los principios, etcétera, ¿no? Entonces, en primer término, el principio de legalidad implica el respeto a normas, ¿no es cierto? Pero el respeto a normas dentro de las facultades que tengo atribuidas. Eso va de la mano con el ejercicio del denominado principio de la competencia, ¿no es cierto? No, en el ejemplo que hemos mencionado, no podrá pues el Ministerio de Educación o el Ministerio de Transportes expedir autorizaciones para la comercialización de vacunas, porque eso es un aspecto, es una competencia, es una facultad, es una función que le corresponde a un órgano determinado y no a otro, ¿correcto? Y es una competencia, es una facultad en este caso, que existe asignada a una determinada entidad para precisamente cumplir una finalidad específica. Recuerden lo que hemos mencionado en las láminas anteriores, ¿no es cierto? Finalidad general, ¿no es cierto? Garantizar el bien común
pero de ellas se desmembran un conjunto de finalidades específicas. El Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, que regula, que tiene a su cargo, que es el rector del sistema sectorial de salud, ¿no es cierto?, y que tiene ciertamente competencias en materia de salud, que no las tiene el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Para cumplir una finalidad específica en materia de salud, ¿correcto? La asignación en consecuencia de competencia, de funciones a las entidades, de facultades a las autoridades, ¿correcto? Está precisamente para asegurar la razón de ser, la existencia misma de la entidad. La entidad se le asigna una determinada competencia para cumplir una determinada finalidad específica, porque es deber de esa entidad cumplir con esa finalidad específica, porque de esa forma así está cumpliendo con un deber primordial que la Constitución exige. En consecuencia, el principio de legalidad supone, entonces, no solamente el cumplimiento de normas, sino también el cumplimiento de normas para lograr aquellos fines específicos que una norma me ha asignado y a la cual me tengo que circunscribir. ¿Ok? Y siguiendo a Juan Carlos Morón, que seguramente lo habrán leído, uno de los principales exponentes juristas de nuestro medio en el ámbito del derecho administrativo, Juan Carlos señala pues que hay en el principio de legalidad y su expresión en la actuación administrativa, pues genera para las entidades dos tipos de relaciones, ¿no? Una relación, digamos, ex ante y una relación ex post. Toda entidad pública, toda autoridad que va a desarrollar una función administrativa, ¿cierto? Las autoridades desarrollan una función administrativa en representación de la entidad que es la que la posee, ¿no es cierto? Esas entidades deben tener en cuenta que para poder actuar no pueden contravenir la ley. Hay una relación de no contradicción con la ley. Saben entonces las entidades y sus autoridades que cuando deben cumplir con los fines que esa entidad persigue, tienen que tener en cuenta que no pueden contravenir, no pueden contradecir el mandato de la ley. La ley en el sentido más amplio de la palabra, ¿no es cierto? Constitución, leyes y reglamentos. ¿Ok? Y ciertamente, una vez atendida ese aviso de no contradicción, pues expedida la decisión, sea normativa, sea administrativa, existe en esa relación, en esa concreción, una relación de subordinación. Se entiende, se presume, porque vamos a ver eso ya al final de esta charla, se presume que la decisión adoptada, sea normativa o sea abstracta o sea concreta, para decirlo en buenos términos, no se entiende que es una actuación que está subordinada a la ley, subordinada al marco normativo que fue la que precisamente mereció que se dictara. ¿Ok? Bien. Dicho esto, vamos a pasar al segundo punto, que tiene que ver con la administración pública, verlo de repente un poco más, de manera más ligera. ¿Y por qué la administración pública? Porque precisamente cuando hablábamos de la función administrativa, uno de los aspectos importantes de la función administrativa es quién la expide, es decir, el aspecto orgánico de esa actuación. Y yo les hablaba de que precisamente cuando la administración, cuando las entidades públicas desarrollan, ejercen esta función de poder, que es la función administrativa, para concretar, para hacer efectivo aquello que en abstracto tienen, ¿no es cierto? Pues ciertamente tienen que tener competencia, ¿no? Competencia. La competencia es uno de los principios para organizar el Estado, ¿no? Además del principio de la jerarquía y el principio de la coordinación.
Cuando hablamos del principio de la competencia, hablamos aquella cuota, ¿no es cierto? Aquella cuota de poder que se asigna a una determinada entidad para lograr determinados cometidos estatales, para lograr determinadas finalidades públicas, finalidades específicas. ¿Ok? La competencia supone asignar poder, ¿correcto? Asignar un conjunto de atribuciones, quiere decir, a una determinada entidad pública para que sobre ellas pueda cumplir determinadas actividades, ¿correcto? Actividades materiales, ¿no es cierto? Actividades vinculadas a la atención de una función social o económica que tiene el Estado, ¿no es cierto? En un determinado territorio, por un determinado tiempo, etcétera, que vamos a ver más adelante cuando hablemos ya más en detalle sobre la competencia. Pero además existe el principio de la jerarquía, que implica que cuando una entidad se le asigna determinada competencia, esta supone la generación de una determinada organización que suponga ciertamente estamentos subordinados uno debajo del otro, a efectos de ir especificando aquella competencia y aquellas funciones derivadas de la competencia que le corresponde a una entidad asumir, ¿no? El Ministerio de Salud, y concretamente quien representa el Ministerio de Salud, en este caso la señora Pilar Macetti, ¿no es cierto? La Ministra de Salud, pues, digamos lo que criolamente no se la lleva toda, ¿no? No es que ella tiene el universo de todo aquello que se puede hacer en materia de salud. Ciertamente organiza el ministerio a efectos de que exista una serie de órganos o unidades orgánicas que cada una de ellas va a desempeñar una determinada actividad específica que se desmembra de esta competencia general que denominamos en este caso salud, ¿no es cierto? Creará viceministerios y sobre esos ministerios creará órganos y sobre esos órganos unidades orgánicas más concretas. De tal forma de que haya una relación de subordinación entre los órganos superiores y los órganos inferiores, a efectos de que el órgano superior, en este caso el ministerio, los viceministerios, tengan para sí determinadas funciones inherentes a la competencia que no significan necesariamente actividades de orden material, sino más bien actividades de orden estratégico, actividades de orden supervisora, ¿no es cierto?, frente a aquellas que van a desarrollar de manera más concreta las unidades, los órganos, unidades orgánicas en los siguientes niveles, ¿no? Y así como el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de la Producción, está el Ministerio de Ambiente, está el Ministerio de Higiene y Minas, y claro, no es que entre los ministerios, ¿no es cierto?, cada uno con una determinada organización interna, jerarquizada, ¿correcto?, no, exista también una relación de jerarquía con los demás ministerios. No es que cada ministerio esté subordinado a otro. Cada uno de ellos tiene una competencia distinta, cada uno de ellos tiene una organización distinta, cada uno de ellos atiende determinadas actividades distintas unas de otras. Pero ciertamente, en la medida en que el poder del Estado es uno, ¿no es cierto?, y la lógica del Estado es atender una finalidad última, que es garantizar el bienestar general, pues debe crear los mecanismos necesarios a efectos de que, digámoslo crudamente nuevamente, nadie se mande por su lado, ¿no es cierto? Que el Ministerio de Salud adopte determinadas decisiones que pueden eventualmente afectar al ámbito de la educación, ¿no es cierto? Pero que, como finalmente el Ministerio de Salud es autónomo, pues simplemente las dicta, ¿no es cierto? Y para eso existe el principio de la coordinación. La necesidad de que existan precisamente estamentos que se encarguen de
atender la coordinación entre las áreas. Deme un minuto, por favor. Ok. Seguimos. Se ve la pantalla, ¿no es cierto? Hola. Sí, doctor. Podemos escucharlo y podemos ver la pantalla. Ya, excelente. Estos principios son importantes porque permite precisamente que el Estado, en el ejercicio del poder, a efectos de lograr el cumplimiento de finalidades específicas y la finalidad última del Estado, que es garantizar el bienestar general, permita precisamente una actuación articulada, ¿no? Hay aspectos ciertamente, y podemos verlos en muchos aspectos, hay necesidades, digamos, que la ciudadanía requiere, en las que no solamente va a participar el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? El tema, por ejemplo, de la atención de la desnutrición crónica infantil supone ciertamente la participación del Ministerio de Salud, pero también el Ministerio de Educación, a efectos de asegurar que la política para la atención de la lucha contra la desnutrición crónica infantil y la anemia, por ejemplo, sea efectivamente una política que pueda atenderse desde la primera infancia. Y eso supone una articulación con las instituciones educativas, ¿no es cierto?, a nivel nacional, con participación de los gobiernos regionales y las municipalidades, a efectos de asegurar que la dotación de todos aquellos insumos, medicinas o suplementos vitamínicos para atender la anemia, en este caso el hierro, o la nutrición crónica infantil, pues pueda haberse superado, ¿no? Ahí hay una participación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, hay la participación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ciertamente, ¿no es cierto? Cada uno de ellos tiene que trabajar articuladamente uno del otro. No es que uno dependa del otro, ¿no es cierto? No es que hay una relación de jerarquía entre ellos, hay una relación de coordinación, porque ciertamente estamos frente a una competencia distinta, ¿no es cierto? A una competencia distinta. En el ámbito de la política para la prevención de la violencia contra la mujer, igualmente, ahí, digamos, el universo de entidades articuladas es inclusive mucho mayor, porque no solamente está el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de Justicia, está la Presidencia del Consejo de Ministros, está, perdón, gobiernos regionales y las municipalidades, entre otros, ¿no? Y en ese caso, no es que cada uno se mande por su lado, como dije hace un momento, sino que, por el contrario, tiene que haber necesariamente una coordinación interinstitucional que permita que todos apunten a un determinado objetivo, en el que ciertamente cada uno tendrá una determinada cuota específica de poder para asumir determinados aspectos de su exclusiva competencia, pero que tienen que estar ciertamente articuladas o concatenadas con aquellas que desarrollan otros sectores o otras entidades, ¿no?
Y esto hace, pues, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? La existencia de relaciones de competencia, de coordinación, no solamente en el ámbito del propio Poder Ejecutivo, sino entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, entre todo con el sistema judicial, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, y ciertamente con los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Expresión de esta que yo denomino descentralización funcional, ¿no? O material, o especializada, ¿no es cierto? Ya los conocen ustedes, cuáles son esos organismos constitucionalmente autónomos, ¿no es cierto? Algunos de ellos que están vinculados ciertamente al ámbito ejecutivo, que para, digamos, integrar todo este sistema de justicia, ¿no es cierto? Conjuntamente con el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, y en el ámbito constitucional autónomo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, ¿no? O en el caso del sistema electoral, que ciertamente tiene una particularidad en la que intervienen estos tres organismos constitucionales que están ahora en plena actividad, que es el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC, y que ciertamente requieren de la colaboración del Poder Ejecutivo particularmente para poder hacer efectiva determinadas regulaciones o concretar determinadas actividades. Inclusive el Congreso de la República para poder eventualmente evitar algunos aspectos que puedan haberse identificado en la regulación electoral, que va más allá de aquello que pueda regular el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Recientemente ha habido un pedido del Jurado Nacional de Elecciones al Congreso de la República para que regule un aspecto vinculado a temas vinculados a las elecciones municipales, en donde se ha identificado un vacío y que requiere ser regulado a efectos de poder apreciar con la regularidad que debe significar el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido por parte de aquellos que pretenden alcanzar una posesión en el ámbito municipal particularmente, ¿no? Como hemos mencionado, las entidades públicas, ¿no es cierto?, tanto los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, particularmente el Poder Ejecutivo y los ministerios, los organismos constitucionalmente autónomos y los órganos administrativos, los gobiernos regionales y locales, como entidades públicas, desarrollan un conjunto de actividades que tienen ciertamente elementos comunes, ¿no? Esto vienen a constituirse en los denominados sectores, ¿no? Aquella suma de personas, instituciones, recursos de todo tipo, públicos y privados, que realizan las actividades sociales del país, ¿no? Por lo general, cada sector tiene como líder a un ministerio, pero es posible que pueda haber más de un sector en un ministerio, ¿no? El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por ejemplo, ¿no? Tiene ahí 3 sectores identificados, ¿no? En la parte de la construcción, la parte de la vivienda y la parte del saneamiento, ¿no? O el Ministerio de Energía y Minas, que también tiene en este caso 2 sectores para sí, ¿no? Los sectores y las entidades públicas adicionalmente pueden agruparse en sistemas, ¿no es cierto? Identificados como aquel conjunto articulado de entidades públicas, de normas además y de procedimientos que van a permitir que el Estado o la administración pública tenga aquellos insumos necesarios para cumplir eficientemente sus fines institucionales. El sistema no es un organismo, es un concepto que comprende a estos 3 elementos: normas, entidades u órganos de las entidades y procedimientos, ¿no? Y en él vamos a encontrar ciertamente como he mencionado, a entidades o órganos de las entidades, ¿no?
Particularmente la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo identifica dos grandes grupos de sistemas. Los sistemas funcionales, que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas estatales que requieren la participación de una o más entidades, y los sistemas administrativos, que tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. A diferencia de los sistemas administrativos que identifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y que son 11 en este caso, no sé si se llega a ver el último, que es el de modernización de la gestión pública, los sistemas funcionales no tienen un número predeterminado porque ciertamente va a estar en función a la identificación o la priorización de alguna determinada necesidad pública, necesidad ciudadana que deba ser atendida a través de una política pública, a través de un resultado que el Estado debe brindar para atender esa necesidad, ese interés, esa motivación ciudadana. Y esto va a estar en función de la propia dinámica social, ¿no? Hoy en día tenemos un conjunto de sistemas funcionales que ciertamente no teníamos hasta hace un par de décadas, ¿no? Los sistemas funcionales tradicionales eran el de defensa civil, por ejemplo, o el de seguridad ciudadana. Hoy en día podemos encontrar un sistema funcional de realización del adolescente, o de información de recursos hídricos, o de desarrollo e inclusión social, o un sistema vinculado a los derechos de la política, para atender la política nacional de discapacidad, o la del adulto mayor, o la del deporte, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y claro, son ciertamente sistemas en las que no se va a circunscribir a una sola determinada entidad, sino va a implicar la atención de más de una entidad pública, ¿no? En el ámbito del sistema administrativo, por el contrario, hablamos de sistemas que, con conjunto nuevamente de normas, entidades y procedimientos, que tienen como finalidad concreta atender el uso de recursos públicos de la manera más racional y eficiente posible, ¿no? En la lógica de que los recursos que administra el Estado son recursos escasos, pues hay que utilizarlos de manera óptima, de tal forma que precisamente estos contribuyan a lograr, a que todas las entidades puedan lograr el cumplimiento de sus finalidades específicas, ¿no? Y por esa razón, la ley ha determinado 11 sistemas administrativos que están asociados a determinados recursos. Recursos humanos, que en este caso están bajo la conducción de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que es el ente rector de este sistema y que depende y que está adscrito, mejor dicho, a la presidencia del Consejo de Ministros. O el sistema administrativo de abastecimiento, el de presupuesto público, el de tesorería, el de endeudamiento público, el de contabilidad y el de inversión pública, todos ellos bajo la conducción de un órgano del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El de abastecimiento, la Dirección General de Abastecimiento, el de presupuesto público, la Dirección Nacional de Presupuesto Público, el de tesorería, el de endeudamiento público, ambos a cargo de la Dirección Nacional de Tesoro Público, etcétera, etcétera, ¿no? El de planeamiento estratégico, que tiene que ver con la planificación de las actividades estatales, ¿cierto? Tanto a corto, mediano y largo plazo, y que está a cargo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, que depende de o que está adscrito, mejor dicho, a la presidencia del Consejo de Ministros. El Sistema de Defensa Jurídica del Estado, que está a cargo de la Procuraduría General del Estado, que es un organismo público adscrito al Ministerio de Justicia. El Sistema Nacional de Control, que es el único sistema que no depende del Poder Ejecutivo, sino que que tiene como rector a la Contraloría General de la República, que es un organismo constitucional. Y el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, que está a cargo de la Secretaría de Gestión Pública, que es un órgano de la presidencia del Consejo de Ministros.
Cada uno de ellos atiende nuevamente la atención de los recursos públicos, promoviendo la eficacia y eficiencia en el uso. ¿Por qué he mencionado todo esto? Porque ciertamente cuando las entidades públicas desarrollan la denominada función administrativa, como la que acabamos de ver, cada una de las entidades públicas la ejerce, acorde a lo que hemos mencionado, atendiendo a una competencia asignada, ¿cierto? Atendiendo este aspecto orgánico que es inherente a la función administrativa. Yo ejerzo competencias, yo ejerzo una actividad o desarrollo una actividad vinculada a la salud en tanto tengo una competencia asignada, ¿correcto? Tengo una competencia asignada para ello. Ciertamente, todas las entidades públicas, y es un aspecto que de repente omití mencionarlo en su momento, todas las entidades públicas tienen en mayor o menor medida una cuota de poder para hacer concreta una determinada finalidad asignada. El poder legislativo ciertamente tiene, por ejemplo, una reconocida e indiscutible función normativa asignada, ¿no es cierto? El Estado le asigna al Congreso de la República una función normativa, una función para dictar normas con rango de ley o inclusive normas de rango constitucional, siguiendo los parámetros que la propia Constitución establece. Pero también, ciertamente, tiene una función administrativa, una función concreta. La actividad supervisora, la función supervisora que desarrolla o fiscalizadora que desarrolla el Congreso de la República, la materializa, la hace concreta a través del ejercicio de la función administrativa, ¿no? Y ciertamente para que el Congreso de la República pueda desarrollar sus actividades, necesita ciertamente utilizar, hacer efectiva esta función administrativa para contratar personal, para destinar sus recursos, los recursos públicos, económicos, en este caso, asignados para la adquisición de determinados bienes y servicios, etc. Y todo ello es precisamente expresión de esa función administrativa. El Poder Judicial también, cuando desarrolla su actividad interna, ¿no es cierto?, tiene que ejercer una función administrativa. El Poder Judicial tiene esencialmente una función jurisdiccional, que duda cabe, pero también tiene un Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es el que se encarga de atender los aspectos de orden administrativo, el ejercicio concreto del poder para lograr determinados cometidos que van a coadyuvar a que la función jurisdiccional se pueda llevar adelante, ¿no? El Poder Ejecutivo, ciertamente, que duda cabe, lo hemos mencionado en el ejemplo de las vacunas, y los gobiernos regionales y las municipalidades también, y los organismos constitucionalmente autónomos también. Algunos tendrán una mayor o menor cuota de este poder administrativo, de esta función de poder administrativo, y en algunos casos una función de poder normativo o una función de poder jurisdiccional, ¿no es cierto? En el ámbito jurisdiccional reconocemos al Tribunal Constitucional, que tiene una función jurisdiccional, ciertamente, una función de poder jurisdiccional en materia constitucional, y al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto?, que tiene, por mandato constitucional, una función jurisdiccional en materia electoral, ¿no es cierto? Además del Poder Judicial y del sistema judicial que engloba a la Corte Suprema y a las Cortes Superiores, tenemos al Tribunal Constitucional y al Jurado Nacional de Elecciones como poseedores de esta función jurisdiccional, ¿no es cierto? Los demás, todos suelen tener funciones administrativas y ciertamente funciones administrativas en mayor o menor medida, funciones normativas en mayor o menor medida. El Ministerio Público, por ejemplo, no poseería
algunas funciones administrativas, ni tampoco tiene una función jurisdiccional, ni tampoco desarrolla una función normativa más allá de aquella interna que pueda regularse, pero que en realidad no está explícito dentro de una función normativa, sino administrativa, como veremos más adelante. Y esa función administrativa, a veces, y por eso era importante aludir a los sectores y los sistemas, es una función que tiene que estar necesariamente articulada, ¿correcto?, con otras entidades públicas, si se trata de un aspecto de orden sectorial, ¿no es cierto?, o si esa decisión es una decisión que viene de una entidad que es rectora o titular de un determinado sistema funcional o administrativo. De tal forma que las decisiones que adopta la Dirección General del Tesoro Público en el ámbito del sistema de tesorería ciertamente van a afectar a esa dirección, van a afectar al ministerio, pero también van a afectar a todas aquellas entidades que manejan recursos públicos, que manejan recursos económicos, en este caso, ¿no? Porque la particularidad de un sistema administrativo es que sus decisiones, sus normas, resultan siendo aplicables para todas las entidades públicas, sin excepción, ¿no? Entonces, ciertamente esta actividad administrativa eventualmente puede tener un mayor impacto en las entidades públicas dependiendo de cómo se genere, dependiendo quién la genere. ¿Okay? El tercer punto a tratar es el relativo a las declaraciones de la administración pública y del acto administrativo en particular. Y con ello regreso a mi cuadro anterior, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de las funciones de poder, cuando hablábamos precisamente de las funciones de poder como medios para lograr funciones estatales, y de estas tres funciones de poder que existen, entre las cuales estamos revisando la función administrativa, ¿no? Uno de los aspectos que mencionamos respecto a la función administrativa es que había, además del aspecto orgánico, del aspecto sustancial, el orgánico ya lo hemos comentado, quiénes son los llamados a ejercer la función administrativa, ¿no es cierto? Cada entidad pública que integra el Estado tiene una cuota en mayor o menor medida de esta función concreta, porque de esa forma le permite lograr ese aspecto sustancial de la función administrativa, que es lograr aquella función del Estado, aquella finalidad que una norma le ha asignado a esa entidad, ¿no? Pero así como hemos mencionado que hay un aspecto orgánico y un aspecto sustancial, hay un aspecto procesal, que es el medio, digamos, o la forma o la expresión de cómo el Estado visibiliza el ejercicio de ese poder a los ciudadanos, ¿no? Y así, en la doctrina, encontramos que tenemos 5 expresiones de esta función administrativa. La forma, el aspecto procesal, el medio, el instrumento por el cual el Estado visibiliza, hace efectiva la función de poder es, en primer lugar, a través de actos administrativos. También lo hace a través de simples actos de la administración. Lo hace a través de hechos administrativos, lo hace a través de reglamentos administrativos y lo hace a través de contratos administrativos. Para explicar brevemente cada uno de ellos tiene una particularidad determinada, podemos decir que cuando nos referimos a actos administrativos, nos estamos refiriendo a, ciertamente, una expresión, una forma de expresión de la función administrativa por el cual una entidad concretiza, nuevamente, una determinada función estatal, ¿no es cierto? Un cometido estatal.
¿no es cierto?, que está expresado en una norma y que es tan abstracto y que lo hace efectivo a través de una determinada declaración. El acto administrativo como tal es una declaración. Es una expresión, mayormente, hay algunos casos en los que no, pero mayormente es una expresión de voluntad, ¿no es cierto? A través del acto administrativo, las entidades nos dicen qué es lo que quieren decirnos, qué es lo que quieren hacer con respecto a aquella función estatal que tienen para lograr un determinado resultado, ¿no? En el ejemplo de las vacunas, ¿no es cierto?, cuando el Estado expide una autorización a efectos de que las vacunas puedan ser comercializadas en el ámbito privado, pues está emitiendo un acto administrativo en el que está diciendo de manera concreta aquella expresión abstracta que tiene el Ministerio de Salud. El Ministerio de la Salud tiene como función autorizar el expendio de vacunas, de medicamentos, de drogas, de insumos médicos, ¿correcto?, para su comercialización, ¿no es cierto? Darle una suerte de respaldo técnico legal, si se quiere decir, respecto de un determinado medicamento, vacuna, insumo, lo que fuera, ¿no es cierto? Esa función abstracta que tiene el Ministerio de Salud y que se expresa, se materializa en un determinado órgano del Ministerio de Salud, pues se concretiza en una determinada decisión, una determinada autorización que se expide pues a un determinado laboratorio a otro laboratorio para que pueda comercializar la vacuna que ha generado o de la cual es el representante legal, ¿no es cierto?, para su comercialización en el ámbito privado, ¿no? Ese es un acto administrativo, ¿no? Y además, como vamos a ver en un momento, produce un efecto directo, ¿no es cierto?, aquel laboratorio, aquella representación legal de la empresa que tiene, digamos, que es dueño de aquella vacuna, pues ciertamente se le estará otorgando, en este caso, el derecho de poder comercializar, distribuir la vacuna en la forma, en los medios que considere más conveniente, ¿no? Y eso, como hemos mencionado, ocurre para cualquier entidad pública, ¿no? La autorización sectorial, las autorizaciones municipales, por ejemplo, en el ámbito de las licencias de funcionamiento, las licencias de edificación, o la imposición o la aplicación de una sanción, por ejemplo, de multa que pueda imponer la policía o que puedan imponer las municipalidades, o, en fin, el registro, por ejemplo, de una determinada marca, ¿no es cierto?, en Indecopi. Tengo tantos ejemplos en la cabeza que en realidad no sé cuál de ellos, digamos, sacar para que quede más claro. La designación de una persona, por ejemplo, en un cargo público, etcétera, ¿no? Todos ellos se constituyen actos administrativos. Y la particularidad del acto administrativo es que produce un efecto directo en quien recibe ese acto, a quien va destinado ese acto, ¿no? Al laboratorio médico, al dueño de un restaurante que necesita una licencia de funcionamiento para poder iniciar sus actividades, ¿no? O a aquella persona que comete una infracción de tránsito y que recibe una multa, o que abrió o construyó sin licencia y que le imponen una sanción de multa o una sanción de demolición o de clausura, ¿no es cierto?, o una medida complementaria, mejor dicho, de clausura o demolición ante una situación irregular, etcétera, ¿no? Produce un efecto directo que va a incidir en los derechos de las personas de manera favorable o desfavorable, que le va a imponer a los administrados o que le va a retirar a los administrados una determinada obligación, ¿no? O que va a afectar o va a beneficiar alguno de sus intereses, ¿no? Pero es una decisión concreta, ¿ok? Los simples actos de la administración
a diferencia de los actos administrativos, son actos internos. Son actos que ciertamente también emiten las entidades o más propiamente los órganos de las entidades que van a ciertamente permitir que con la decisión, con la declaración que emiten, contribuir a que una determinada entidad pueda finalmente emitir un acto final. Por lo general, el simple acto de la administración es un acto intermedio, ¿no? Es un acto, por lo general, ojo, no voy a entrar, digamos, en mayor complejidad porque no nos alcanzaría el tiempo para ello, pero, digamos, el simple acto de la administración es un acto emitido por un órgano de la entidad que va a contribuir a ese proceso de formación de la voluntad de la administración a efecto de poder emitir un acto final. En el caso de una licencia de funcionamiento, por ejemplo, para que una municipalidad expida una licencia de funcionamiento para el giro de un restaurante, ciertamente tendrá que convocar a las áreas competentes de la organización municipal, que como hemos mencionado, responde al principio de jerarquía, para precisamente en cada una de sus competencias o sus funciones decidir algo inherente a esa decisión final, que es la de el otorgamiento de la licencia. 1, si tiene zonificación conforme. 2, si reúne los requisitos, digamos, técnicos para poder desarrollar la actividad de restaurante. 3, si reúne las condiciones de seguridad, ¿no? Si el inmueble reúne las condiciones de seguridad para poder desarrollar la actividad de restaurante. 4, si cumple con los requisitos legales previstos en normas para poder otorgar una licencia, ¿no? Cada una de estas declaraciones, es decir, si el local tiene la certificación conforme, se reúnen los requisitos técnicos, se reúnen los requisitos de seguridad, se reúnen las condiciones legales, cada uno de estos 4 requisitos se expresan a través de una determinada declaración emitida por un órgano de la administración municipal. La gerencia de desarrollo urbano en el primer caso, la gerencia de desarrollo económico en el segundo, la gerencia de seguridad ciudadana eventualmente, o la que haga sus veces, y la oficina de seguridad jurídica. Cada una de ellas emite una determinada declaración, que no es la declaración final, pero que constituye en un paso para que la decisión final se expida. ¿No es cierto? El gerente municipal, el alcalde, quien finalmente expida la licencia o la deniegue, ¿correcto? Tendrá que apreciar esas declaraciones intermedias pedidas por sus áreas y que le están sumando, están contribuyendo a que la decisión, a que la voluntad final de la administración se materialice, sea para bien o para mal. ¿Ok? Ese es el simple acto de la administración. Un acto de administración denominado interna, que va a contribuir, por lo general, a que la decisión final se adopte, ¿no? El hecho administrativo viene a ser un hecho, ¿no es cierto? Una actuación material, ¿no es cierto? Una actuación física, ¿no es cierto? Una actuación técnica, en el caso del Estado, para algunas entidades, en este caso va a generar también un determinado resultado final o intermedio, ¿no? Se denomina hecho administrativo porque el hecho no es generado por un particular, es generado por una entidad administrativa, ¿no? Si en este caso el médico del Hospital Rebagliati aplica una determinada, en este caso la vacuna, ¿correcto? O aplica o instruye determinada medicación, ciertamente está en este caso generándose un hecho administrativo, ¿no? El auscultamiento, el diagnóstico, el análisis que hace físicamente el médico con respecto a un determinado paciente es ciertamente un hecho administrativo, ¿no? La clausura que desarrolla la municipalidad frente a ese restaurante que no tiene licencia se constituye también en un hecho administrativo, ¿no?
La inspección ocular, correcto, que desarrolla, en este caso, el Ministerio de la Producción para la autorización para una embarcación pesquera, por ejemplo, a efecto de verificar si la embarcación reúne las condiciones técnicas para poder ser autorizada, esa inspección ocular se constituye en un hecho administrativo. Y como verán, en algunos casos son hechos administrativos finales o son hechos administrativos intermedios, porque en el caso de la inspección ocular, esta no es sino la materialización de una actuación probatoria que va a permitir que, sumado a simples actos de la administración, pueda contribuir a la decisión final, autorizarse o no autorizarse a una determinada embarcación pesquera, o la determinada ruta para la comercialización, o lo que fuere, ¿no? O actos finales, que es en este caso la clausura de un establecimiento, ¿no? Que no es sino ejecución de un acto administrativo que decidió imponer una sanción de multa y que además determinó la clausura del establecimiento. Bueno, la concreción de esa decisión, expresada en el cierre efectivo de ese establecimiento, será pues un hecho administrativo. Me paso al último. Para luego hablar de expresión de la función administrativa del Estado. ¿Se me está escuchando? Porque me apareció una señal. Sí, doctor, yo sí lo escucho. Lo escuchamos muy bien. Gracias. Los contratos administrativos son contratos, ¿no es cierto? Son declaraciones bilaterales, ¿no es cierto? A diferencia del acto administrativo, que es una declaración unilateral, nace de la entidad, ¿no es cierto? Y muere en ella. El contrato administrativo es una declaración bilateral, en donde una de las partes es una entidad pública. Y en este caso, tanto el particular y la entidad, o dos entidades, ¿no es cierto?, generan un contrato, generan un acuerdo, ¿no es cierto?, que produce una determinada relación jurídica, ¿no es cierto?, y que incide ciertamente en las partes del contrato, en sus derechos, en sus obligaciones, en sus intereses, ¿no? Y ahí pues podemos encontrar los contratos que celebra el Estado para la adquisición de bienes y servicios y que están regulados en la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Los contratos de suministro, los contratos de ejecución de obra, en el ámbito de la disposición de bienes, los contratos de concesión, por ejemplo, ¿no? El contrato de concesión de una obra pública o el contrato de concesión de un servicio público, vienen a ser contratos administrativos, o los denominados convenios de colaboración institucional también vienen a ser contratos, contratos administrativos. Los contratos administrativos de servicio, los famosos CAS, ¿no?, son contratos administrativos, ¿no? En cada uno de ellos se genera un conjunto de derechos y obligaciones para ambas partes. Y es ciertamente una declaración bilateral. Y finalmente, los reglamentos administrativos, que no están dentro de la función normativa propiamente dicha, sino dentro de la función administrativa, por una sencilla razón, porque el reglamento administrativo es ciertamente una norma, una declaración, ¿no es cierto?, abstracta, general, pero que tiene únicamente efectos internos, que sirve únicamente para la administración, que permite que la administración pueda saber qué hacer para cumplir sus funciones, ¿no? Por lo general, los reglamentos administrativos son expedidos por aquellas entidades que son rectoras de los denominados sistemas administrativos que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Yo les comentaba, por ejemplo, que
el Sistema Nacional de Tesorería, que a cargo de la Dirección Nacional de Tesoro Público, es la que se encarga de ver todos los aspectos vinculados a la tesorería, al manejo, a la administración de los recursos públicos, ¿no? Conjuntamente hay una vinculación ciertamente con el área de presupuesto y con los otros sistemas administrativos, pero digamos, la atención, la administración de los recursos económicos del Estado está a cargo de esta Dirección General del Tesoro Público, que atiende el sistema administrativo de tesorería. Y les explicaba hace un momento que sus decisiones son de orden transversal, es decir, son obligatorias para todas las entidades públicas. Y ahí es donde comenté que cuando hablo de decisiones, me refiero no solamente a decisiones concretas, sino también a decisiones abstractas. Y ahí entro al tema de los reglamentos administrativos. Las normas que dicta la Dirección General de Tesoro Público son normas que son aplicables a todas las entidades públicas. La municipalidad de Talavera, correcto, la Municipalidad Provincial de Tumbes, el Gobierno Regional de Ayacucho, el Tribunal Constitucional o el Ministerio de Economía y Finanzas propiamente dicho o la Autoridad Nacional del Agua. Cualquiera. Cualquier entidad está sujeta a las normas que dicta, en este caso, la Dirección General de Tesoro Público, como también las que dicta CEPLAN en materia de planeamiento y presupuesto, como también las que dicta SERVIR en el ámbito de la gestión de recursos humanos. Pero solamente son atendibles por entidades públicas, porque para yo saber, en el primer ejemplo, cómo es que tengo que pagar planillas, ¿no es cierto? Tengo que apreciar las normas que están previstas en la que dicta SERVIR o que dicta la Dirección General de Tesoro Público, en conjunto con otras entidades del sistema administrativo. O para elaborar un presupuesto, o para aprobar el presupuesto, tener en cuenta las normas de la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? A los ciudadanos no les interesa cómo reciben los productos o servicios. No les interesa, digamos, cuál es el manejo de la administración de los recursos, y se cumplen determinadas formas. Les interesa que finalmente los resultados lleguen a los ciudadanos, ¿no? Que ese producto, que ese servicio público se va a prestar, sea efectivamente aquel que necesito. En consecuencia, no hablamos de un reglamento ejecutivo, que sí es expresión de una función normativa, y que por lo general tiene efectos hacia los ciudadanos, las entidades de los ciudadanos ciertamente, ¿cierto? Sino más bien de un reglamento que tiene solamente efectos internos, ¿ok? Y por eso entra dentro de lo que significa la función administrativa. Bien, para entrar en detalle y ya avanzar de repente un poco más rápido para poder escuchar sus inquietudes, sus preguntas, me quería circunscribir particularmente a lo que la ley identifica como el acto administrativo, ¿no? Declaraciones de las entidades en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados en una situación concreta. Como hemos mencionado varias veces, el acto administrativo visibiliza una función de poder administrativo. Y esa función de poder administrativo, a diferencia de la función normativa, no es abstracta, es concreta. Atiende una situación particular, específica. ¿Ok? Y la hace a través, en este caso, de una declaración final. Una declaración que además es unilateral. Y es una declaración que está soportada en el principio de legalidad. Por eso se alude que se dicta en el marco de normas de derecho público. ¿Ok? Y que produce un efecto en administrados, en sus obligaciones, en sus derechos, en sus intereses. ¿Ok? La ley, como mencioné en algún momento, asume, ¿no es cierto?, que toda actuación de la administración está basada
en la atención del principio de legalidad. Eso supone que la actuación normativa, como la actuación administrativa, ciertamente la jurisdiccional, pero quiero referirme a la normativa y a la administrativa, reposa en la ley, en el sentido más amplio de la palabra. ¿Ok? Con lo cual, así como en el ámbito de las normas existe la denominada presunción de constitucionalidad de las leyes y presunción de legalidad de los reglamentos, en el ámbito concreto hay también una presunción de validez de los actos administrativos, de las decisiones de la administración. Porque se entiende de que cuando la administración ha emitido una norma o ha adoptado una decisión concreta, ha tenido que tener en cuenta que esa decisión no puede contravenir el ordenamiento jurídico, relación de no contradicción, que mencionamos hace un momento. ¿Ok? Y que una vez dictada, está subordinada, se entiende, está subordinada a ella. ¿Ok? De esa forma, las normas con rango de ley se presume que están en fondo y forma acorde a la Constitución, presunción de constitucionalidad. Los reglamentos que dictan el Poder Ejecutivo y los órganos llamados por ley a dictar reglamentos ejecutivos y administrativos están sujetos al principio de presunción de legalidad, es decir, que están acordes a la ley, es decir, que no la desnaturalizan, que no la afectan, ¿no es cierto? En el ámbito de la actuación concreta de la administración, se entiende que la actuación de la administración y concretamente los actos administrativos gozan de una presunción de validez. Y ustedes saben perfectamente que esta presunción, las tres presunciones, son presunciones que admiten prueba en contrario. No son presunciones iure de iure, son presunciones que admiten prueba en contrario, iuris tantum. Porque ciertamente la forma de revertir la presunción de constitucionalidad de una ley es a través de una acción de constitucionalidad, en la que el Tribunal Constitucional podrá ciertamente romper esa presunción y declarar inconstitucional una ley, un decreto legislativo, un decreto de urgencia, una ordenanza, un tratado, una norma con rango de ley, ¿no es cierto? Y ciertamente el Poder Judicial, en el mismo sentido, podrá romper la presunción de legalidad de un reglamento a través de una acción popular, de un decreto supremo, de una resolución ministerial, de un decreto de alcaldía, un decreto ejecutivo regional, etc. ¿No? Y igualmente, la presunción de validez de los actos administrativos se romperá cuando, en este caso hay un privilegio de la administración, la propia administración pueda declarar la nulidad de ese acto administrativo. O el Poder Judicial lo haga. La presunción de validez se rompe mientras no hay una declaración expresa de nulidad emitida por la propia administración, que tiene un privilegio de poder corregir sus decisiones, o de la instancia judicial, en el caso que, de acuerdo a los procedimientos, sea factible. Para que entonces esa presunción de validez se rompa, habrá que activar los procedimientos para la declaración de nulidad por la propia administración o los procesos judiciales, en este caso el proceso contencioso administrativo, para la declaración de nulidad de un acto administrativo. En la forma y los procedimientos y los requisitos que la ley establece. La ley de procedimiento administrativo general y la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Finalmente, cuando hablamos de presunción de validez, hemos aludido precisamente a que el acto se presume válido en la medida en que ha cumplido con aquel
forma y contenido que establece el ordenamiento jurídico. Y particularmente el artículo 3º de la Ley de Procedimiento Administrativo General identifica estos 5 requisitos de validez: la competencia, el objeto contenido, la motivación, la finalidad pública y el procedimiento regular. ¿Okay? En las clases de Derecho Administrativo que he dicto, siempre señalo que esa es una suerte de ABC en el derecho administrativo. Por una sencilla razón, porque si yo recibo una declaración de una entidad pública que me está afectando, ciertamente puedo saber que ese acto se presume válido, pero la única forma de poder romper esa validez es cuestionándolo, ¿no es cierto? Y para cuestionarlo tengo que apreciar en primer lugar si ese acto ha cumplido sus requisitos de validez. Y si ha cumplido, pues entrar en todo caso ya al fondo del asunto, para ver si la administración tiene o no razón respecto de lo que ha determinado, ¿no? Supone que precisamente lo que hemos mencionado hace un momento, que esa decisión de la administración haya sido expedida por una entidad competente, ¿no? Una entidad competente, por un órgano competente, por razón de la materia, la sustancia, el aspecto sustancial que hablábamos, en un determinado territorio, en tiempo, grado y cuantía. Que ese acto administrativo, además, tenga un determinado objeto, que no es otra cosa que el qué. ¿Qué es lo que nos quiere decir la administración cuando emite un acto administrativo? ¿Nos va a autorizar? ¿Nos va a reconocer? ¿Nos va a anular un acto? ¿Nos va a imponer una multa? ¿Qué? Ese es el objeto del acto administrativo. ¿Nos va a restringir una determinada actividad? ¿Nos va a obligar a que hagamos algo? ¿Clausurar, demoler, por ejemplo? ¿Qué? Objeto o contenido. Acorde ciertamente al ordenamiento jurídico. Pero además que ese objeto tenga una fundamentación. Es decir, que no sea una carta bajo la manga o un conejo sacado del sombrero, ¿no es cierto? Que sea ciertamente una decisión que tenga una motivación, una fundamentación, una explicación, un porqué. ¿Por qué me está autorizando? ¿Por qué me está poniendo una absolución de multa? ¿Por qué me está reconociendo un derecho? ¿O por qué me está restringiendo determinado derecho? ¿O por qué me está imponiendo determinada limitación? La motivación tiene que ser congruente con el objeto, de tal forma que no pueda motivarse ni más ni menos, sobre todo menos, porque ciertamente hablamos de una motivación insuficiente que puede eventualmente afectar la validez de ese acto administrativo. Afectarla de tal forma que el acto sea un acto nulo. ¿Qué duda cabe que el acto administrativo, en tanto es expresión de esta función administrativa, esta función de poder, que sirve como medio para lograr un fin público, una finalidad específica y a su vez una finalidad general, deba ese acto cumplir con una finalidad pública? No una finalidad de la autoridad, una finalidad de un tercero, no una finalidad distinta, no. Una finalidad de la entidad que justifique la razón de ser de esa entidad para su existencia. ¿Ok? Finalidad pública. Y que, claro, ese acto administrativo merezca un procedimiento previsto previamente en la ley. Un procedimiento regular. Un procedimiento de derecho. No un procedimiento de hecho. No que demuelo porque amanecí con el pie izquierdo. Perdón, ordeno demoler porque amanecí con el pie izquierdo. Sino porque ciertamente cumplí con un procedimiento, garanticé la posibilidad de que el administrado participara en el procedimiento si es que voy a imponerle un gravamen, una limitación, ¿no? El derecho de defensa
frente a ese ejercicio de poder que va a eventualmente afectarlo, pues qué tiene que decir antes, ¿no? Antes de poder adoptar una determinada decisión, ¿no? Y que es propio de todo procedimiento sancionador, además, de manera más concreta, ¿no? Lo dejo ahí. El tema da ciertamente para mucho más amplitud, pero en todo caso quedo a sus comentarios, a sus inquietudes, a sus preguntas. Les agradezco por su presencia y quedo atento a sus consultas. Gracias, María Belén. Muchas gracias a usted, doctor, por esta espectacular clase. Estamos encantados todos, de verdad. Ha sido un placer y un gusto escucharlo. Ha valido la pena tener que esperarlo, doctor. Bueno, Muchas sí, yo gracias. quiero aprovechar para expresarle a cada uno de los presentes y a los que no estuvieron la vez pasada y no han estado en esta oportunidad, las disculpas sinceras. Es una situación, es la primera vez que me ocurre, pero ocurrió una situación muy particular que impidió que pudiese estar a tiempo ante una situación sumamente imprevisible, ¿no? Felizmente ha habido la oportunidad de poder reprogramarla y creo que hemos cumplido la tarea encomendada, mi estimada María Belén. Y con mucho placer y con mucho gusto, doctor. Invito a todos nuestros compañeros, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor, con toda confianza, abran sus micrófonos a fin que el doctor pueda escuchar sus preguntas. Sin miedo, sin miedo. Estamos entre amigos, además. Yasmín. Doctor, buenas noches, ¿Me escucha? ¿Me puede escuchar bien? Le escucho perfectamente. Ante todo, muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Mi pregunta, más que pregunta, es como que tengo una duda entre el sistema, o sea, no me queda claro la diferencia entre el sistema administrativo y el sistema funcional de la administración pública. Por favor, si me podría esclarecer ese panorama, por favor. Gracias. Con todo gusto. Cuando hablamos en principio de sistema, hablamos no hablamos de un sujeto determinado, ¿no? No hablamos de una persona jurídica determinada. O sea, hablamos de un concepto que supone un conjunto articulado de personas jurídicas, entidades, que expiden normas y que expiden a su vez procedimientos para aplicar esas normas. ¿Ok? ¿Por qué se llaman sistemas? Porque ciertamente van más allá de lo que específicamente una entidad puede hacer. ¿Ok? Podría ser. Hay algunos aspectos que por la naturaleza de lo que el Estado pretende alcanzar, pues requiere la participación de más entidades públicas, ¿no? Yo les comentaba, por ejemplo, el tema de la nutrición crónica infantil, de la anemia, el tema de la prevención de la lucha de la violencia contra de la prevención de la lucha contra la violencia contra la mujer. Creo que es así, ya estoy un poco, ya me confundí un poco en el concepto. Pero lo cierto es que no es que el MIP, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sea, digamos, el dueño de la pelota, por decirlo de alguna forma, porque ciertamente necesita del concurso de otras entidades para poder lograr efectivamente el cumplimiento de un determinado objetivo, que es lograr la prevención de la violencia contra la mujer. Y por eso tiene que estar presente el Ministerio del Interior, en este caso la Policía Nacional de Perú, ¿no es cierto?
pero además todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, la presidencia del Consejo de Ministros para el tema de la articulación, los gobiernos regionales y las municipalidades. ¿Okay? Entonces, hablamos de sistema, en principio, porque hay la necesidad de que no solamente una entidad, sino varias, tengan que sumar esfuerzos para lograr un objetivo común, un objetivo que la ciudadanía reclama, que la ciudadanía espera sea atendida, ¿no? Lo que comentábamos al inicio de la charla, ¿no? El Estado sirve para atender necesidades colectivas. Y en este caso, el Estado responde a esa necesidad colectiva con una política pública determinada. Es en este caso la política para atender la prevención, para atender la violencia contra la mujer. Y no es un aspecto que le corresponda nuevamente a una sola entidad, le corresponde a varias. Tendrán que trabajar articuladamente para lograr ese objetivo común, ¿no es cierto? Y en ese logro, ese objetivo común, tendrán que dictar normas y tendrán que dictar procedimientos para que esas normas sean efectivas, ¿no? Es un sistema funcional, y así hablamos del sistema de recepción al adolescente, el sistema de defensa civil. Acabo de tener, por ejemplo, hace poquito nomás, antes de empezar la clase, un temblor, ¿no es cierto? ¿Cómo actúa ahí el tema de la prevención de gestión de riesgos, por ejemplo, ¿no? Además del sistema de defensa civil, en el caso que haya ocurrido una situación producto del temblor, ¿no? No interviene únicamente el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, sino interviene una serie de otros organismos acorde a un conjunto de normas que todo ese sistema, ¿no es cierto?, encabezado ciertamente por alguien, ¿no?, por una determinada entidad que articula a otras, ¿no es cierto?, ha dictado, estableciendo además procedimientos. Entonces, y por eso se llama funcional, porque está vinculada con una función estatal, ¿no es cierto?, que ciertamente no se circunscribe a una materia específica, sino que engloba varias, ¿no? Y el sistema administrativo también responde a entidades, normas y procedimientos, entidades que aprueban normas y que aprueban procedimientos para que esas normas se cumplan, pero que tienen una finalidad específica. Y como su nombre lo dice, son administrativos porque lo que se cargan es de administrar a todo aquel recurso que el Estado tiene. El Estado tiene recursos logísticos, tiene recursos humanos, tiene recursos económicos, ¿no es cierto? Y a partir de ello diseña una serie de cosas, adopta un conjunto de decisiones y utiliza una serie digamos, de dinero del Estado para cumplir determinadas actividades. Entonces, los sistemas administrativos existen precisamente para que esos recursos, bienes, logística, insumos, recursos humanos, dinero, ¿no es cierto?, puedan ser utilizados racionalmente. Y cada quien no se dispare por su lado, porque si uno se dispara por su lado, pues el otro se queda sin recursos y ciertamente se ve afectado. Y de lo que se trata es que hay un ejercicio equilibrado, porque finalmente todas las entidades públicas apuntan a cumplir finalidades específicas, pero que suman a una finalidad última. Y todos tienen que contribuir a esa finalidad última. Nadie, digamos, por encima de otro. Habrá algunas prioridades concertadas, ciertamente, desde la cabeza de gobierno, desde la presidencia del Consejo de Ministros, en este caso, ¿no es cierto?, del presidente de la República y la presidencia del Consejo de Ministros, pero ciertamente de manera concertada. Y para eso los sistemas administrativos existen, para asegurar que aquellos recursos se utilicen de manera racional, de manera efectiva, ¿no? En el ámbito de los recursos humanos, en el ámbito de los recursos económicos, en el ámbito de cómo se planifica, cómo se planifica el uso de esos recursos y de esas personas y de esos bienes, de tal forma que se logren determinadas metas hacia determinados resultados, ¿no?
etcétera, 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 ¿no? Y por eso la ley identifica solamente 11 sistemas. 11 sistemas, que son los que hemos mencionado. No sé si con eso, Yasmín, quedó más clara la idea. Sí, doctor, muchísimas gracias. Okay. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctor, al parecer no hay No hay más. otra pregunta por parte de nuestros compañeros. O ha Todo quedado todo muy claro o no se ha entendido nada, ¿no? Pues esa siempre ha sido mi duda cuando no hay preguntas. No, todo ha quedado muy claro, doctor. Todo ha quedado muy claro, ha sido una espectacular clase y muchas gracias por eso, doctor. No, al contrario, gracias por ese merecido calificativo espectacular. No, no creo que haya sido así, pero le agradezco igualmente. Y le agradezco por la invitación. Y nada, yo quedo atento a cualquier otra oportunidad que tenga bien convocarme con todo. Yo lo hago esto con mucho placer, es parte de mis pasiones. Así que bienvenido cuando se requiera. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los presentes. Recordarles, por favor, que a partir de los 3 días siguientes, dentro de los 3 días, se les va a entregar los certificados de participación. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches, doctor Valdivieso, un placer tenerlo el día de hoy. Muchas gracias a todos, hasta luego. Gracias, María. Hasta luego, que les vaya bien a todas y todos. Hasta luego. Buenas noches.